¿Serías capaz de salvar a tu madre si fuera poseída por el alma de un asesino? Al iniciar esta película, nos cuentan que una chica llamada Mia, acompañada de dos chicos llamados Gavin y Luis, realizarían un documental sobre el Alzheimer en una mujer llamada Deborah, la cual vivía junto a su hija Sarah en una casa a las orillas del bosque. Una vez que llegan, son recibidas por Sarah, la cual se muestra muy feliz de verlos ahí. Inmediatamente van a conocer a Deborah, la cual estaba recogiendo las hojas de los árboles con ayuda de su vecino Harris, pero aparentemente ella no recordaba que los chicos irían a realizar un documental sobre ella, por lo cual les dice que no estaba interesada y que era mejor que se fueran, pero Mia le miente al decirle que su abuelo tenía la misma enfermedad. Por esta razón, Deborah decide entrar a su casa siendo seguida por su hija, siendo aquí cuando comienzan a discutir, ya que Sarah le pide que los deje hacer el documental debido a que necesitaban dinero para pagar sus deudas, a lo cual ella termina accediendo. Una semana después, ellos regresan para comenzar de nuevo con su documental. Al entrar a su casa, descubrimos que Deborah solía pintar como un pasatiempo. Además, ambos chicos son llevados a su habitación, siendo una diferente a la de Mia. Es ahí donde vemos algunas figuras de porcelana que eran importantes para Deborah. Después de que Mia da una explicación sobre cómo es que el Alzheimer afectaba el cerebro de las personas y cómo avanzaba gradualmente hasta la muerte, descubrimos que Deborah había quedado viuda cuando Sarah tenía solo 2 años, por lo cual había creado un pequeño negocio en el que se dedicaba a recibir todos los mensajes telefónicos de cualquiera que la contratara en el pueblo. Unos días después, mientras Gavin observaba a Deborah mientras cuidaba de sus plantas, ve cómo ella tenía en sus manos una serpiente, pero después de que Mia lo distrae, ella termina apareciendo frente a él. Es justo después de eso cuando vemos que Luis estaba instalando algunas cámaras por toda la casa, siendo aquí cuando Deborah comienza a comportarse de una manera muy extraña. De cualquier manera, esa noche mientras Mia y Sarah conversaban en su habitación, escuchan gritos en la cocina, viendo que su madre estaba amenazando a Gavin con un cuchillo al creer que él había escondido su pala, pero al final Mia la termina encontrando dentro del refrigerador y Sarah trata de devolvérsela, pero se percata de que ella se estaba arrancando un pedazo de piel de su cuello. Después de detenerla y llevarla al hospital, ella se termina recuperando después de unos días, así que cuando regresan a casa, ella se disculpa con Gavin por lo que había sucedido, pero extrañamente, una vez que anochece, Luis la graba en su habitación mientras hablaba sola frente al espejo, pidiéndole a alguien que se detuviera, pero se va de ahí cuando ella se da cuenta de esto. Más tarde, todos salen un rato a la terraza para pasar un rato juntos y tratar de relajarse, aunque cuando vuelven adentro hay un pequeño movimiento en toda la casa. Por lo cual, mientras Sarah sube para saber si su madre estaba bien, Luis la ve caminando en medio de la oscuridad, siguiéndola hasta una habitación en la que estaba parada frente a la ventana. Por suerte, en ese momento, Sarah llega para tratar de ayudarla, pero por alguna razón, Deborah comienza a bloquear la ventana con clavos. Una vez que todos van a dormir, podemos ver en las cámaras de su habitación que repentinamente ella se levanta de la cama, siendo así como los demás se dan cuenta de que estaba desaparecida. Ante esto, ellos comienzan a buscarla y ven que la ventana estaba abierta de nuevo, decidiendo salir al jardín para buscar ahí y terminar encontrándola cavando en el jardín muy desesperadamente, por lo cual ellos la llevan adentro y Mia trata de lavar sus manos lastimadas. Es después de esto cuando Gavin revisa las grabaciones y ve cómo ella había aparecido repentinamente sobre la barra de la cocina, pero todos deciden creer que era un error de la cámara. Por todo esto, ellos deciden entrevistar a Deborah para saber cómo se sentía, pero cuando le muestran el video de todo lo que había hecho la noche anterior, ella comienza a llorar, pero se termina lanzando sobre Gavin y se ven obligados a tirarla al suelo para detenerla. Ante todo esto, ellos la llevan al hospital en donde comienzan a hacerle muchos estudios para saber qué le sucedía, pero extrañamente sigue empeorando a tal punto de que su piel se llena de escamas y sigue tratando de arrancársela. Unos días después, debido a que ella trata de comerse sus figuras de porcelana, se ven obligados a guardarlas en cajas, siendo aquí cuando comienzan a encontrarse más serpientes, por lo cual Gavin decide poner una cruz que llevaba con él en la ventana de antes, pero es ahí cuando encuentra las pinturas de Deborah y ve que en todas ellas había una sombra, siendo ahí cuando ella aparece frente a él y la ventana se abre sola. Por esta razón le dice a Mia que renunciaba a todo, por lo cual ella lo convence de quedarse al pagarle más dinero. Esa noche, Deborah vuelve a levantarse a la mitad de la noche, viendo que la alarma que usaba su madre para recibir llamadas vuelve a activarse. Por esta razón, ellos suben al ático para buscarla, viendo que estaba completamente desnuda frente a su antigua estación de llamadas tratando de enlazar una señal, además de comenzar a hablar con una voz que no era suya, pero después de que ocasiona un cortocircuito se termina desmayando. Al llamar a su doctora llamada Nasir y ser llevada de nuevo a su habitación, Sarah logra tranquilizarla. Esto mientras la doctora le da un tranquilizante a Mia en caso de que fuera necesario usarlo con Deborah. Al día siguiente, Gavin les muestra el audio que había tomado de la grabación de esa noche, en la cual se escuchaba que Deborah hablaba en francés a pesar de que ella no sabía el idioma.
Por todo esto, ellos deciden revisar los registros de su mamá y saber a quién trataba de contactar, descubriendo que se trataba de un hombre llamado Henry Desjardins, el cual era un médico que había desaparecido después de acabar con la vida de 4 chicas, supuestamente tratando de hacer un ritual para volverse inmortal. A la mañana siguiente, mientras todos desayunaban, Sarah le pregunta a su madre quién era ese hombre, pero ella solo le dice que era alguien para el cual había trabajado hace muchos años, siendo ahí cuando se levanta y va directo al baño, descubriendo que había vomitado una gran cantidad de tierra con lombrices. Al regresar al hospital, los doctores no logran explicar qué es lo que le estaba sucediendo, además de que Luis instala cámaras en su habitación. Extrañamente, esa noche, mientras todos los demás le decían a Sarah que tal vez su vecino Harris estaba tratando de ocultar algo sobre su madre, él comienza a disparar hacia la casa y rompe todas las ventanas, siendo necesario llamar a la policía, conociendo aquí a Linda, la amiga de Sarah. Después de todo esto, esta vez Gavin decide irse definitivamente de ahí y dejarlos por su cuenta, además de que cuando Mia y Luis regresan al hospital descubren que Deborah había escapado, viendo en las cámaras de seguridad que había sacado de su cuarto a una niña con leucemia llamada Cara, pero por suerte, después de buscarla por todo el hospital, las terminan encontrando en una habitación completamente oscura viendo hacia la pared, por lo cual una doctora toma a la niña de la mano y se la quita lentamente, además de llevar a Deborah a su habitación al tener un comportamiento muy violento y anormal. Ante esto, Sarah decide buscar otro tipo de ayuda para su madre, ya que creía que tal vez podía ser cuestión de algo paranormal, pero debido a que el sacerdote de su pueblo les dice que las posesiones no existían, terminan contactando a un antropólogo llamado Ernest, el cual les cuenta que hace algunos años en África una madre había sido poseída por el espíritu de su hijo, y la única manera de liberarla fue quemando los restos de su cuerpo. Extrañamente, esa misma tarde se puede ver en las cámaras cómo Harris entra a la habitación de Deborah para tratar de ayudarla, pero ella le pide que acabe con su vida. Por esta razón, él toma una almohada y comienza a asfixiarla para hacer lo que ella le dice, pero en ese momento la televisión sale volando directo hacia su cabeza, descubriendo más tarde que Harris estaba muy herido. Pero a pesar de esto, logra decirle a Sarah que ellos habían enterrado vivo a Desjardins, en donde su madre siempre cavaba, por lo cual comienza a buscar ahí los restos de su cuerpo para quemarlos y así liberar a Deborah. Pero al solo encontrar su pala, se dan cuenta de que ya no estaba ahí, yendo directo al interior de la casa para buscar el lugar en el que su madre los había escondido. Por suerte, una vez que llegan al ático, terminan encontrando una bolsa de tela, en la cual Sarah logra ver el cadáver de Desjardins. Por esta razón, inmediatamente bajan a la sala para encender la chimenea y quemarlo ahí, pero antes de hacerlo terminan saliendo serpientes de la bolsa. A pesar de esto, ellos logran meterla a la chimenea y le prenden fuego, lo cual ocasiona que salgan volando por los aires, pero al salir rápidamente de la casa, después de ver un rostro en la ventana, Sarah recibe una llamada del hospital, en la cual le dicen que su madre había vuelto a escapar. Al llegar hasta ahí y ver la camilla llena de sangre, ellos ven en las grabaciones que había forzado las correas, además de que se había vuelto a llevar a la niña de antes, mordiendo a un guardia en la entrada y envenenándolo para poder salir. Ante esto, Sarah le pide a Linda que los lleve hasta un sistema de cuevas a las afueras del bosque, ya que ahí es donde Desjardins solía hacer sus rituales y seguramente había llevado ahí a la niña. Por desgracia, al llegar a la orilla del bosque, encuentran a ambas en una especie de trance, pero al tratar de esposar a Deborah, ella le escupe en los ojos al compañero de Linda y lo deja en el suelo, por lo cual Luis regresa con él para ponerlo a salvo mientras las chicas continúan buscando a la niña. Curiosamente, terminan llegando hasta una especie de casa abandonada, a la cual Linda decide entrar sola, pero después de que una bala sale por la ventana, Sarah y Mia entran para saber qué le había sucedido, viendo que varias serpientes habían acabado con su vida. A pesar de esto, siguen adelante al escuchar a la niña gritar, comenzando a entrar al sistema de cuevas en el que Desjardins hacía sus rituales. Después de pasar por un túnel repleto de serpientes, logran alcanzar a Deborah y tratan de inyectarle el sedante, pero ella las descubre y las termina atacando, pero de alguna manera ambas terminan sin ningún daño. Al no saber qué más hacer, Sarah toma el arma que le había quitado a Linda y sigue avanzando, viendo que Deborah tenía la cabeza de Cara completamente en su boca como si fuera una serpiente, así que después de dispararle y hacer que la soltara, logran hacer que entre en razón y le quitan a la niña, aprovechando este momento para quemar los restos de Desjardins en ese lugar, viendo cómo terminan explotando de una manera muy violenta, además de que de alguna manera Deborah estaba libre de aquel espíritu. Después de que la policía y la ambulancia llegan al lugar y sacan a todos de ahí, vemos que Deborah había sido llevada a juicio por todo lo que había hecho, además de que Cara de alguna manera se había curado de la leucemia que tenía y había regresado a casa. Pero es ahí cuando descubrimos que el ritual de Desjardins había funcionado, y ahora tenía el control del cuerpo de la niña sin que nadie lo supiera, terminando así esta historia. En conclusión, esta es la película de la posesión de Deborah Logan,
En lo personal, esta película me gusta mucho debido al formato de documental o metraje encontrado, lo cual para mí le da un toque más aterrador, por lo cual te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.